el grupo, ¿no? Entonces, para cualquier duda o consulta durante el desarrollo del curso, no hay ningún problema, siéntanse en la libertad de poder mandar la pregunta por el chat o, en todo caso, levantar la mano para poder activar su micrófono. Entonces, ya nuestro moderador nos ha indicado, me he presentado, soy la economista Xiomara Vilca, tengo experiencia en la parte contable, me desarrollo tanto en la parte docente contable como también a nivel empresarial, ¿no? Nos comenta Joaquín que no, por favor, si me comentan si todos tienen bien el audio o solamente aplica para el compañero Joaquín. Listo. Entonces, Joaquín, tal vez podría salir de la sala y volver a ingresar o volver a activar el audio, ¿no? Debe ser un problema de la conectividad o de tu chat. Entonces, vamos a empezar, voy a empezar con la proyección de nuestro material. Listo, ya se puede visualizar la pantalla. Me confirman, por favor, en el chat para poder dar inicio a la sesión. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con la primera parte de nuestro... Listo, vamos a, por favor, los micrófonos. Vamos a empezar con la primera parte de nuestra sesión. Como ya hemos indicado, va a ir la sesión de lo que es la parte de asistente contable, desde lo más básico que tenemos que conocer para aquellos que de repente estamos empezando recién a entrar en el... Vamos a empezar recién con la parte básica, que son terminología contable, importancia de la contabilidad, algunos objetivos, funciones de la parte contable que tenemos que considerar, como también vamos a llegar a lo que son algunos principios, vamos a llegar hoy día a desarrollar hasta algunas normas contables o la normativa legal bajo la cual está enfocado o se desarrolla el área contable a nivel nacional. Y en las clases posteriores ya vamos a ir desarrollando algo más práctico con algunas dinámicas. Vamos a pasar también, si es posible, algún material para que ustedes también puedan tenerlo y con ello también podamos ir trabajando. Entonces, el día de hoy va a ser una clase un poco más teórica que nos va a poder ayudar a comprender algunos términos en el desarrollo de las siguientes sesiones, ¿no? Para que podamos estar más entendidos y podamos tener mayor, nos podamos entender mejor en el desarrollo de la clase utilizando ya unos términos contables. Entonces, me parece que no. Listo. Vamos a empezar con la parte teórica de lo que es la contabilidad. Bueno, la parte de contable en general, a lo que nosotros podemos conocer es una rama de una carrera o de una especialidad un poco más grande, conocida como la economía. ¿Qué pasa? La parte económica que nosotros vemos, o que es lo que mueve a toda la parte empresarial de una empresa, está conformada por varias ramas que ayudan a que toda empresa, organización o entidad pueda desenvolverse de forma adecuada y pueda situarse en el mercado adecuadamente. Entonces, dentro de la rama de la economía vamos a encontrar áreas como el marketing, la administración, las finanzas y una de las más importantes que es el esqueleto o el sistema nervioso de toda la rama económica o toda empresa, que es la contabilidad. ¿En qué se va a diferenciar esta rama contable? En que nos va a permitir cuantificar todos los recursos que nosotros vamos a encontrar dentro de una empresa. ¿A qué tipo de recursos nos estamos refiriendo? Por ejemplo, recursos humanos, como son toda nuestra mano de obra, tanto a nivel operativo de una empresa, como también a nivel administrativo, ¿no? Todos aquellos que nos ayudan a poder realizar las operaciones de una empresa, tanto en la parte
obrera, como son la manufactura, la transformación de todos los bienes para adquirir un determinado producto que va a salir a la venta, como también la parte administrativa, que es los que ayudan a que el producto pueda ser llevado ya al mercado y pueda llegar a nuestro consumidor final. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se va a encargar la parte de la contabilidad? De poder agarrar todos estos recursos y poder cuantificarlos, es decir, darles un número, poder asignarles alguna cuantificación numérica que nos permita analizarlos dentro de una empresa, es decir, saber si estos representan o qué cantidad de todos los recursos que nosotros tenemos representan, tanto a nivel de números, o sea, a nivel nominal, como también a un nivel dinerario, ¿no? Vamos a asignarle también una cantidad de recursos que se están asignando para poder, entonces, para poder utilizarlos. Entonces, en el caso de hablar de recursos de mano de obra, la contabilidad se encargará de cuantificar en el sentido de cuánta mano de obra nosotros necesitamos, es decir, cuánta cantidad de personas necesitamos a nivel operario, a nivel administrativo, para el área de ventas, para el área de gerencia, como también determinar cuál es la cantidad de recursos financieros o de dinero que necesitamos para poder hacer que estos recursos funcionen dentro de la empresa. Entonces, si hablamos de parte de recursos que son materias primas, de igual manera, ¿cuánto es la cantidad que necesitamos de materias primas, de recursos, de bienes para poder hacer la transformación y obtener un producto que va a salir directo a nuestro consumidor final, como también determinar cuál es la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para adquirir esa cantidad de recursos o materias primas que nosotros requerimos dentro de toda empresa? Entonces, toda esa cuantificación de recursos que vamos a tener dentro de toda la empresa nos va a permitir, o el objetivo contable es poder elaborar determinados reportes, es decir, de elaborar algunos informes que comúnmente se llaman o los conocemos dentro del área contable como los EF o los ER, o sea, los estados financieros o los estados de resultados, que son los reportes o los informes más conocidos dentro del área contable, que es la finalidad de toda área contable de elaborar dentro de toda empresa. Entonces, dentro de toda esta área contable tenemos un proceso que tenemos que seguir como asistentes contables o como encargado de esta área y consta de 4 pasos. El primero, el registro de toda la información que nosotros vamos a tener en la empresa, es decir, registrar todas las operaciones que hay en la empresa, todos los movimientos que están teniendo, todos los recursos que ya hemos cuantificado dentro de mi empresa, si suben o bajan nuestras materias primas, si tenemos más o menos adquisición de mano de obra, si estamos gastando más o menos recursos financieros en suministros, en pagar nuestros activos, en pagar de repente deudas que tenemos dentro de la empresa, etc. Luego de hacer este registro nos va a permitir hacer una clasificación de estos recursos, como clasificando cuáles son aquellos que determinamos para ingresos de la empresa y cuáles son aquellos que pertenecen a la parte de las deudas de la empresa, con el objetivo de determinar cuál es el ingreso o la utilidad que vamos a tener dentro de nuestra empresa. A partir de esto, podremos hacer un resumen, es decir, un informe de todo lo que está ocurriendo, un panorama de toda la información que está ocurriendo dentro de la empresa, de todas las operaciones, y finalmente la interpretación de esta información, es decir, poder identificar cuáles son nuestros puntos críticos, qué está pasando dentro de la empresa, cuáles son aquellos movimientos o recursos que no se están llevando a cabo adecuadamente, y esto lo vamos a hacer de una manera sistemática, es decir, aplicando determinadas herramientas contables que ya están establecidas y que nos van a permitir hacer que estos recursos funcionen adecuadamente dentro de una empresa. ¿Mediante qué? Mediante la organización de todas las transacciones que vamos a tener dentro de la empresa o todos los hechos económicos dentro de una empresa. ¿Qué es un hecho económico? Todas las transacciones comerciales que hay dentro de la empresa, ya llámese compras o ventas que podamos hacer dentro de una empresa, de cualquiera de todos los elementos o activos, pasivos o patrimonio que hay dentro de toda organización o entidad. Entonces, todo este proceso que seguimos dentro del área contable va a permitir que nosotros tengamos un control de todo lo que ocurre dentro de la empresa, con la finalidad de que podamos tener un balance entre nuestros ingresos y nuestros egresos, es decir, hallar un equilibrio que nos permita tener estabilidad en el mercado y rentabilidad.
y podamos posicionarnos dentro del mercado. En otras palabras, la parte contable funciona como el sistema nervioso de toda entidad, como el sistema nervioso del ser humano. ¿Qué pasa si la empresa se encuentra mal? Entonces, la parte contable va a identificar cuáles son esos puntos críticos que están haciendo sentir que mi empresa se sienta mal, que no tenga ganancias, que posiblemente esté teniendo alguna pérdida, que nuestro patrimonio no esté funcionando adecuadamente, que estemos perdiendo algunos inversores, que no estemos posicionándonos adecuadamente en el mercado. Todo eso nos va a brindar, o esa información la vamos a obtener a partir del área contable, que son los que van a identificar cómo están llevándose a cabo las operaciones de mi empresa, cuáles están funcionando y cuáles no están funcionando. Entonces, vamos a ver que la contabilidad tiene o es relevante dentro de toda empresa, no solo porque cuantifica todos los recursos, sino porque nos permite conocer a fondo la empresa. ¿Cuál es el área que va a conocer realmente qué es lo que está pasando a nivel empresarial? El área contable, porque van a saber cuál es la cantidad y cuánto es lo que estamos gastando o cuánto es lo que estamos ingresando a la empresa y eso qué tanto representa dentro de las operaciones de la empresa. Entonces vamos a conocer la empresa a fondo a través de los números que vamos a ver, producto de las operaciones o transacciones comerciales que van a haber dentro de una empresa. Y eso nos va a permitir tener una herramienta muy relevante para la toma de decisiones. Es decir, cualquier decisión que vamos a tener dentro de la empresa es tomada a partir de áreas gerenciales o áreas de administración dentro de esta empresa. Pero estas áreas toman estas decisiones a partir de lo que se registra en el área contable. Entonces, todos los informes, reportes, estados financieros de resultados o transacciones que nosotros como encargados del área contable vamos a registrar, nos van a permitir elaborar y tener a la mano un documento, una herramienta que nos va a permitir tener una adecuada toma de decisiones en una empresa. Y nos va a permitir también tener un registro histórico, es decir, conocer cuál es la historia de la empresa, cómo ha evolucionado en determinadas cuentas, cómo es que nuestros ingresos se están desarrollando, si somos una empresa que tiene ingresos estacionales, es decir, las empresas posiblemente tengan naturaleza donde hay algunos meses donde tienen mayor movimiento de materias primas o de ventas o de compras y hay meses donde tienen estos movimientos un poco más paralizados. Entonces, a partir de estos estados financieros o de los reportes que elaboramos en el área contable, vamos a poder tomar decisiones para poder optimizar esas etapas o esos periodos estacionales donde no tenemos buen movimiento para poder rentabilizar mejor o para que la empresa pueda tener más liquidez en todo el periodo contable, en todo el año en el que desarrolla sus operaciones y no solamente en esas etapas estacionales. Entonces, este registro histórico se va a obtener a partir de todo el registro de operaciones que hacemos dentro de una empresa en el área contable y nos va a permitir además mejorar la imagen de la empresa. ¿Por qué? Porque está relacionada el área contable con la imagen y con el cumplimiento de obligaciones, porque toda la parte contable es la encargada de hacer que la empresa cobre y tenga liquidez dentro de toda la organización, como también encargada de que la empresa no tenga deudas, no posea o no tenga facturaciones por liquidar a otros proveedores. Por lo tanto, al ser una empresa que mantenga al día tanto sus cobros como también sus pagos, vamos a tener una adecuada imagen financiera dentro de toda dentro del mercado y vamos a poder ser una empresa elegible para poder tener financiamiento de terceros, financiamiento de algunas entidades bancarias, posiblemente tengamos el acceso a algunos subsidios que podamos acceder de acuerdo a la naturaleza de la empresa, etc. Entonces, nos va a permitir que nosotros también podamos tener una adecuada imagen a nivel financiero y tributario si manejamos adecuadamente el área contable dentro de una empresa. Ahora, como cualquier área dentro de una empresa, la parte contable
tiene determinadas funciones que están inherentes a esta actividad. Es decir, no se encarga de todo dentro de una empresa. Hay determinadas funciones que la diferencian de la parte del área de finanzas, de parte de un área de administración, de parte de un área de ventas, etc. Entonces, la contabilidad se va a basar específicamente en 6 funciones que tiene que desarrollar producto de sus operaciones que realice, es decir, está aplicable a estas 6 funciones. Empezamos con el registro de todas las operaciones, es decir, como área contable nos encargamos como primer día útil en el que ingresamos a una empresa, a hacer el registro de todos los movimientos que hay, de todos los recursos, es decir, cualquier recurso, si se mueve hacia arriba, o sea, si se incrementa o disminuye, el área contable es la encargada de registrar ese movimiento que está teniendo ese recurso, ya sea en positivo o sea en negativo. Después de haber hecho el registro de todos estos recursos que se están moviendo, todos los movimientos que hay en la empresa, toca hacer la verificación y el cotejo de registros. Y en esta parte nos enfocamos a poder verificar si este registro que yo estoy haciendo de este movimiento, por ejemplo, vamos a registrar la venta de una mercadería que tenemos dentro de una empresa, ¿ok? Registro mi venta el día de hoy. Adicionalmente, tengo que verificar si esta venta que yo estoy realizando efectivamente ha salido la mercadería del área de almacén o no ha salido, o si esta venta efectivamente se ha cobrado o no se ha cobrado, está haciendo una cuenta por cobrar. Entonces, esa verificación nos vamos a encargar ¿para qué? Para poder identificar si ese movimiento o ese recurso efectivamente se está llevando a cabo y ha finalizado ya su, su proceso que tiene que llevar dentro de una empresa, o si aún falta alguna operación por realizar de ese movimiento, de ese recurso que estamos registrando. Siguiente, o como paso seguido, tendríamos que hacer los pagos de deudas o de los gastos operativos que tenemos dentro de la empresa. Entonces, nos vamos a encargar también de poder saldar o liquidar todos aquellos pasivos que hay dentro de la empresa y todos los gastos de operación que se denominan como aquellos gastos que no están relacionados con la parte productiva, pero que nos ayudan a realizar las operaciones dentro de una empresa, es decir, a llevar el producto que ya está terminado desde la empresa hasta nuestro consumidor final. Siguiente, tendremos que realizar el diagnóstico y la proyección. Y en el diagnóstico estamos enfocados a poder identificar esos puntos críticos que hay dentro de mi empresa. Cuáles son los recursos que no se están moviendo, qué recursos están adecuadamente en rotación, cuáles son aquellos que no, y poder proyectar cómo es que se van a mover a futuro estos recursos o estos movimientos que yo estoy registrando. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer o de qué herramienta nos vamos a valer para poder hacer este diagnóstico y proyección? A partir del registro histórico que debe tener el área contable. Entonces, si estamos enfocados a hacer el registro de todo lo que son ventas de toda una empresa, al momento del diagnóstico tendremos que evaluar cómo es que se han movido las ventas en el periodo en el que estoy analizando y cómo es que voy a proyectar esas ventas en el futuro, valiéndome de información histórica que ya hemos registrado antes en la empresa. Como penúltimo paso o como penúltima función tenemos la parte del reporte de todas las irregularidades. Es decir, al momento de hacer mi diagnóstico y ver cómo es que se están moviendo toditos los recursos dentro de la empresa, qué es lo que está pasando y que estoy proyectando cómo se van a mover en un mediano, en un largo plazo, tendré que identificar cuáles son aquellos puntos críticos, aquellas irregularidades que posiblemente yo he proyectado en periodos pasados y no se están llevando a cabo. Posiblemente en un periodo pasado habré podido proyectar que he tenido ventas que iban a incrementarse en un 10, en un 20%, y al momento de realizar mi diagnóstico me he dado cuenta de que no se ha cumplido esa proyección. Probablemente ha sido menos de lo proyectado o más de lo proyectado. Esa irregularidad que yo voy a detectar entre lo que yo proyecté y lo que estoy registrando actualmente y mi diagnóstico actual, tendré que reportarlo al área correspondiente que va a ser la encargada de tomar decisiones producto de esa irregularidad que está sucediendo en la empresa. ¿Y cómo vamos a hacer este reporte? Mediante la elaboración de diferentes documentos contables que vamos a visualizar
en siguientes diapositivas. Entonces tendremos que elaborar estos informes o estos documentos contables, como pueden ser flujos de caja, estados de resultados, balances generales, asientos, conciliaciones que nos van a permitir informar todo lo que está pasando en la empresa mediante un informe o un documento contable que puede identificar cuál es la situación de la empresa o qué es lo que ha pasado en el periodo en el que yo estoy evaluando y estoy desenvolviéndome dentro del área contable. Vamos a ver los objetivos o cuál es la finalidad, el propósito de que yo tenga un área contable, porque probablemente podríamos decir de que esta función la puede desarrollar una parte administrativa o la puede desarrollar en la misma gerencia, pero no. La parte contable es una parte fundamental dentro de mi empresa porque como hemos mencionado, se refiere a mi sistema nervioso que yo voy a tener en la empresa. Va a ser aquella área que voy a identificar qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Si la empresa está teniendo utilidades, entonces tendremos una empresa que está en modo feliz. Mientras que tenemos una empresa que no está teniendo utilidades y que está teniendo pérdidas, tendremos una empresa que está entrando en posible quiebra o que no o que necesita tomar acciones para poder revertir esa situación de pérdida. Entonces, el objetivo de esta área contable es primero que trabajemos en un sistema ordenado y sistemático. Todas las operaciones, los registros, las 6 funciones que ya hemos visto en mi área contable, nosotros no las vamos a desarrollar o vamos a inventar un nuevo sistema para poder hacer este registro. Ya existen determinadas metodologías, herramientas que ayudan a que nosotros podamos desarrollar todas estas funciones de forma adecuada. Y nosotros tenemos que elegir o poder identificar cuáles de estas herramientas son las que nos van a ayudar de acuerdo a la naturaleza de la empresa en la que me estoy desarrollando. Entonces, identificaremos este sistema que nos permita tener todo el registro de la información, la verificación, el cotejo de forma adecuada, ordenada y sistemática. ¿Con qué finalidad? Para que nosotros podamos identificar o analizar rápidamente todo lo que está pasando dentro de mi empresa en el periodo en el que yo estoy evaluando o estoy analizando lo que está pasando, las operaciones de mi empresa. Entonces, ese sistema que nosotros elijamos o la herramienta que elijamos, que puede ser de forma física, puede ser digital, puede ser un ERP, puede ser un CMR, dependiendo de la naturaleza de la empresa. Si yo tengo una empresa que es pequeña o que tiene operaciones que son fácilmente controlables, que no necesitan de repente de un ERP que sea muy costoso, podré elaborar o hay sistemas que podemos manejarlos de forma física o de forma virtual mediante un Excel, mediante macros. Mientras que si tengo una empresa que ya tiene ventas bastante significativas, que tengo que registrar bastantes operaciones al día, necesitaré de un sistema un poco más sistematizado, ¿no? Que nos permita hacer esta información y que actualice en tiempo real todas las áreas de mi empresa. Entonces, este sistema que nosotros elegimos para poder llevar a cabo toda la operación contable en la empresa me va a permitir que lleve el registro puntual primero de todos los movimientos que nosotros vamos a tener en la empresa. Es decir, si hoy día se hacen 10 ventas y 10 compras dentro de mi empresa, hoy día tendremos que hacer ese registro de mis 10 ventas y mis 10 compras. ¿Por qué no podemos retrasar esos registros? Porque nos va a dificultar que nosotros en periodos posteriores o a días posteriores tengamos que recordar qué es lo que hemos hecho en días pasados. Entonces, mientras tengamos un registro puntual de todas las operaciones, vamos a garantizar que no se nos esté olvidando registrar ningún movimiento de ningún recurso y por lo tanto, al momento de hacer nuestros asientos, al momento de hacer los estados financieros, al momento de hacer los balances, vamos a tener información veraz. Es decir, no vamos a necesitar hacer ajustes, posiblemente no tengamos que hacer correcciones, y eso va a permitir que todo el desarrollo contable sea de forma adecuada. Tengamos eficiencia en la parte contable. Seguido nos va a tener que brindar la información de forma certera. ¿Qué significa eso? Que cualquier operación que nosotros hagamos dentro del área contable tiene que tener un sustento. Es decir, no podemos registrar una operación de compra si no tenemos una factura o un comprobante de pago que garantice que nosotros realmente hemos pagado esa compra o ha habido una salida de efectivo o de activos de mi empresa para poder ingresar esa mercadería.
O no podemos registrar una venta o una salida de mercadería o de productos de mi empresa si no tenemos un comprobante que garantice que efectivamente ha habido esa salida de mercancía de mi empresa y que se ha cobrado el dinero por producto de esa facturación. Entonces, va a tener que permitirme registrar tanto la operación que he hecho dentro de la empresa como también el documento que sustenta dicha operación que hemos realizado. Y a partir de ello vamos a poder tener una consulta fácil de todos los movimientos. El sistema que yo elija o cómo yo lleve a cabo la parte contable de la empresa, el registro de todas mis operaciones, la verificación, el cotejo, nos va a permitir que nosotros, o nos tiene que permitir que nosotros tengamos un acceso fácil a consultar cualquier operación. Es decir, si yo tengo una empresa que probablemente tiene bastantes operaciones, entonces tendré que utilizar sistemas contables que me permitan a mí poder identificar o encontrar esa operación de forma rápida. Entonces, no es lo ideal que tengamos un sistema físico, porque nos tardaríamos demasiado tiempo en tener que buscar esas operaciones en diferentes pioners, archivadores, de forma física. Entonces, lo más práctico, por lo general, es tener un sistema digital que nos permita tener un fácil acceso a todas estas informaciones, a todos los movimientos que tenía en la empresa, de forma rápida y que a la vez me pueda tener acceso también al documento sustentatorio de este movimiento que estoy realizando. Entonces, toda esta parte contable va a tener o va a permitir que nosotros analicemos cómo estamos haciendo estos movimientos, ¿no? Cómo es que estos movimientos se están llevando a cabo, si son correctos, si cumplen con nuestras proyecciones, a partir de esos movimientos, qué estrategias podemos tomar para que la empresa pueda seguir manteniéndose este, posicionada en el mercado, qué es lo que estamos haciendo bien o qué es lo que la empresa no está haciendo bien o qué recurso no está funcionando dentro de la empresa o que está haciendo que mis costos se encarezcan o por el contrario, qué recurso puedo yo utilizar para que mis costos se abaraten. Y nos va a permitir, además, el objetivo de todo el área contable es que nosotros clasifiquemos todas las operaciones que hay en la empresa, es decir, no juntemos las ventas con nuestras compras, con nuestros ingresos de patrimonio, con el pago de utilidades, sino que el área contable va a permitir que nosotros tengamos separados todos los tipos de operaciones que yo tenga en mi empresa de acuerdo a las cuentas que yo estoy moviendo dentro de la empresa. Y eso nos va a permitir que nosotros hagamos estimaciones. Estimaciones del área de pasivos, estimaciones de nuestros activos, estimaciones de cuánto nosotros podemos requerir, invertir o incrementar el patrimonio, el capital que tenemos en la empresa, en sí de todos los recursos que vamos a manejar dentro de la entidad o de la organización. Cristel, no entiendo tu pregunta. Si podrías activar tu micro, por favor, para poder... Hola, buenas noches, profesora. Eh, Mi pregunta es, ¿contabilidad hay digitales o no hay digital? Solamente hay como documentos. ¿A qué te refieres con digitales? A los sistemas contables? Sí, Ah, ya. Me refería a que para poder llevar a cabo toda la parte de el registro, todas las operaciones, tenemos algunos sistemas digitales que nos permiten hacer este registro. Por ejemplo, tienes Odoo, que es uno de los más conocidos, los más prácticos que tenemos actualmente en el sistema empresarial y de bajo costo para empresas que recién están iniciando en el mercado. Entonces, este tipo de sistemas contables me permiten a mí poder registrar fácilmente los documentos contables y también a la vez poder acceder fácilmente al documento que sustento, poder obtener reportes fácilmente, solamente identificando cuál es la información que yo requiero para que podamos interpretarlo y diagnosticar cuáles son esos puntos que son críticos dentro de mi empresa. Ahora que si mi empresa es pequeña o puedo registrar fácilmente todas las operaciones, entonces es práctico poder utilizar los formatos que podemos tener dentro de formatos Excel, mediante macros, mediante otras programaciones que podamos tener en un sistema básico como Excel, que me permita tener el registro de estas operaciones. Lo ideal es que mantengamos todos estos registros de forma digital, no física, ¿no? A menos que sea una empresa que tenga 1 o 2 operaciones diarias, lo cual
no requeriría tanto tener un sistema digital, ¿no? Pero por lo general la mayoría de empresas que ya se encargan, que son activas financieramente y que tienen tributos activos a la SUNAT, entonces manejan más operaciones al día y lo ideal es que pueda tener esta información de forma digital para que pueda acceder a ella, no solamente cuando esté en oficina, sino también en cualquier parte, ¿no? Para que pueda tener acceso a esa información, a todos los movimientos que está viendo en la empresa de forma rápida. A eso me refería con los sistemas contables. Janet nos dice, si los libros en físico no desaparecen aún con un sistema digital. Te comento que actualmente la SUNAT está manejando ya, o bueno, está obligando a todas las empresas a que puedan integrarse a todos los libros de forma digital, ¿no? Incluso cuando lleguemos al tema de libros electrónicos, vamos a ver en la plataforma que tenemos el sistema del CIRE, ¿no? Que es un sistema integrado de registros electrónicos donde ya tenemos ahí nuestros libros de compras y de ventas de forma digital con una propuesta que nos envía la SUNAT, producto de todas las operaciones que hacemos en el mes, donde el encargado del área contable tiene que cotejarnos si coincide con las operaciones que nosotros registramos internamente o si tenemos que agregar o disminuir algún comprobante que no está dentro de la declaratoria que nosotros querramos hacer. Y eso lo vamos a ver ya en el tema de plataforma SUNAT y los libros contables que tenemos en las plataformas a nivel digital, ¿no? Si hasta el momento estamos trabajando como empresa con libros en físico, esos no hay problema, no van a desaparecer, no es retroactivo y que tengamos que pasar todos nuestros libros a digital. No, tenemos que mantener toda la información en físico hasta donde se nos permita, de acuerdo a la normativa, y una vez que decidamos o que tengamos que pasar a la parte digital, entonces a partir de ese momento tener todos nuestros archivos en esta plataforma, ¿no? En esta plataforma digital. Ya, listo. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver algunas características que tenemos en la contabilidad. Dentro de estas características vamos a ver, o sea, cómo yo diferencio, o en qué se diferencia la parte contable del área de finanzas, que es un área también bastante conocida dentro de toda empresa, o del área de economía, o de un área de administración. Primero porque en el área contable vamos a hablar todo en números. Cualquier recurso se va a traducir siempre a números, es decir, no vamos a tratar con ningún recurso que esté expresado solo en letras. Todo lo vamos a traducir siempre a una numeración, ya sea en forma nominal, es decir, en números enteros, por ejemplo, números de materia prima, número de trabajadores, como también a nivel de cuantificación de dinero, ¿no es cierto? Por ejemplo, dinero que necesitamos para poder hacer frente a pagos, para poder comprar mercancía, para pagar salarios, etc. Y toda la información que vamos a tratar en un área contable tiene que partir de algo objetivo. Quiere decir que la parte objetiva es que tenemos que tener documentos que sustenten todas las operaciones. Funcionan mediante protocolos, porque nosotros no identificamos o no inventamos una nueva manera de poder llevar la contabilidad. Y existen herramientas y metodologías contables, y de acuerdo a la naturaleza de la empresa tenemos que identificar cuál es la que nos sirve más o cuál es la ideal para poder llevar a cabo nuestras operaciones. Ahora, es continuo porque las operaciones van a tomar sentido mientras que nosotros los vamos aplicando en el tiempo. Quiere decir que tenemos que elegir la herramienta adecuada que me permita hacer el registro de todas las operaciones en un mediano y largo plazo, porque si yo voy cambiando de herramientas mes a mes o periodo a periodo, eso va a impedir que yo pueda tener un registro histórico y que mi información sea comparable entre todos los periodos. Y nos va a proveer siempre de información que esté relacionada con dinero en la parte contable. Vamos a tener productos que tengan vida útil breve. ¿Cuáles van a ser nuestros productos en la parte contable? La utilidad neta, la utilidad bruta, algunos ratios contables que podamos tener dentro de la empresa, y esta información tiene vida útil breve, es decir, que solamente vale para el periodo en el que yo estoy analizando la información, en el que yo he sacado la información. Si yo he hecho
si yo estoy haciendo un estado de resultados o un balance o los ingresos totales que estoy teniendo durante el mes de marzo, entonces esa información me servirá para tomar decisiones para los meses posteriores, abril o mayo posiblemente, exagerando, pero esa información que yo he sacado ya no me va a servir para poder tomar una decisión de acá a 6 meses o al próximo año. ¿Por qué? Porque ya se va a convertir en una información histórica que me va a permitir ya hacer proyecciones, más no tomar decisiones dentro del área. Vamos a ver algunos documentos que vamos a ver dentro del área contable. Los documentos más utilizados o que mayormente vamos a ver es un estado de ingresos. Y este estado de ingresos es un reporte que me va a permitir ver cómo es que está el rendimiento o la utilidad dentro de mi empresa. Cuánto dinero hemos ganado, es decir, si tenemos utilidades positivas o si hay utilidades negativas. El estado de ingresos o este tipo de reporte es el que nos va a permitir identificar cómo es que está llevándose a cabo esta parte, estas transacciones dentro de la empresa. El segundo documento es una hoja de balance y es un reporte que me va a permitir tener una vista a nivel macro de toda mi empresa, en un momento determinado. Es decir, al día de hoy, puede ser al día de mañana, es decir, en un momento determinado. Puedo hacerlo en cualquier momento en que yo estoy desarrollando las actividades de mi empresa. Lo puedo hacer por día, lo puedo hacer a la semana, lo puedo hacer cada mes, dependiendo de cuándo yo deseo ver cómo está mi empresa. ¿Y qué me va a mostrar? Si nosotros tenemos ganancias retenidas, es decir, utilidades que están reteniéndose o acumulándose dentro de mi empresa, si podemos tener dinero que puede ser reinvertido para poder mejorar alguna operación dentro de la empresa, o cómo es que están llevándose a cabo en ese momento todos los activos o todas las cuentas, cómo se están moviendo dentro de mi empresa. Tenemos como tercer documento el estado de pérdidas y ganancias. Y este documento, a diferencia de la hoja de balance que me dice cómo está mi empresa en un momento determinado, el estado de pérdidas y ganancias me va a dar la información de la empresa, pero durante un periodo, es decir, cómo es que la empresa se ha movido en un periodo específico donde yo voy a determinar un punto de inicio y un punto final. Por lo general, estos reportes se elaboran de forma anual, ¿no es cierto? Donde podemos identificar qué es lo que ha pasado o cómo se han movido todas las cuentas, cuáles han sido los ingresos totales en todo el año y cuál ha sido la utilidad obtenida al finalizar el periodo contable o al finalizar el año fiscal. Tenemos el estado de flujo de caja. Y este estado de flujo de caja es uno de los reportes con mayor utilización dentro del área contable, porque nos permite identificar o visualizar cómo es que estamos gastando o recibiendo el dinero. Es decir, es un reporte que analiza cuál es el movimiento del efectivo que tengo dentro de mi empresa, ya sea en caja o en bancos. Entonces me va a permitir analizar cómo es que se está moviendo ese dinero, si lo que estamos cobrando se está utilizando rápidamente para poder hacer pagos, o por el contrario, si estamos reteniendo bastante dinero en efectivo y con ese dinero no se están pagando las deudas. Entonces va a permitir que nosotros visualicemos cómo es que estamos moviendo este efectivo dentro de mi empresa o los activos dinerarios dentro de mi empresa. Y finalmente tenemos lo que son las conciliaciones bancarias, que es un documento que se utiliza generalmente en las empresas que están afiliadas o que manejan lo que son cuentas bancarias, ¿no es cierto? Y nos va a permitir identificar cómo es que se están haciendo, cómo es que se están llevando a cabo estos movimientos u operaciones. Hay que resaltar que cuando nosotros manejamos banca empresarial o tenemos cuentas empresariales en entidades financieras, los movimientos muchas veces pueden ser diferidos. Y ese espacio o ese tiempo diferido que hay entre que se realice o se haga un descuento o ingrese un dinero, es lo que nosotros tenemos que identificar y registrar dentro de mi conciliación bancaria. ¿Con qué objetivo? Para no poder sobregirarnos en algunos pagos que tenemos dentro de la empresa o poder registrar adecuadamente los ingresos que van a haber dentro de nuestras cuentas comerciales o nuestras cuentas bancarias. Vamos a pasar a la parte de los términos y con eso respondo tu pregunta después de terminar los términos, Ricardo. Los términos contables, vamos a ver algunos de las palabras o conceptos que vamos a utilizar durante el desarrollo de todas las sesiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que son cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Las cuentas por cobrar, o también denominadas todo lo que son activos dentro de mi empresa. ¿Qué van a hacer eso? Van a hacer todas las posibles ingresos futuros que van a haber dentro de mi empresa, producto de ventas que yo he realizado, de operaciones comerciales que yo he realizado, que tienen o que terminan en un ingreso de dinero en mi empresa. Entonces, y que yo no he terminado, que no me han terminado de liquidar. Entonces, esas cuentas por cobrar son esas facturaciones que yo he hecho en la empresa que se han emitido por crédito, no por contado, sino por crédito. Y se van a ir siempre a la cuenta de activos. Mientras que las cuentas por pagar es todo lo contrario. Es todas aquellas compras que nosotros hemos hecho, que pueden ser de activos, mercadería, edificaciones, etc., que nos han girado a nosotros en un término de crédito, que por lo tanto nosotros no hemos terminado de saldar o de liquidar y que tenemos un plazo para poder hacer este desembolso de dinero. Y se pasan como parte de nuestros pasivos. El segundo término son las acumulaciones y van a ser aquellos créditos, deudas, cuentas por pagar, pasivos que nosotros ya hemos registrado dentro de nuestras operaciones comerciales, pero que aún no se han liquidado. Es decir, que tenemos por pagar posiblemente el 10%, el 20%, el 50% o hasta el 99%. Quiere decir que falta algo de liquidar en esa deuda que todavía no se puede pasar como una operación que ya esté totalmente cancelada. Vamos a ir a los activos. ¿Y qué van a hacer mis activos? Cuando nosotros trabajamos en toda la parte, en toda la organización, tenemos tres amplios grupos dentro de toda una empresa: activos, pasivos y mi patrimonio. Los activos son todos aquellos elementos que yo encuentro en la empresa, ¿no? Que pueden ser de naturaleza tangible o intangible. Cuando tratamos o cuando nos referimos a los que son los tangibles, es todo lo que nosotros podemos tocar, lo que podemos visualizar de forma física. Entonces podremos tener allí todas nuestras cuentas de efectivo, caja y bancos, inventarios, mercaderías, productos terminados, maquinarias, vehículos, edificaciones que hay dentro de mi empresa, todo aquello que yo puedo visualizar dentro de mi empresa y que yo lo puedo convertir en dinero. Es decir, que nosotros podemos hacer una transacción comercial, se puede vender y como producto de esa venta va a ingresar dinero a mi empresa. Es decir, que puedo obtener liquidez a partir de todos esos elementos. Mientras que los intangibles también son aquellos elementos que podemos realizar la operación o la transacción comercial de venta, pero nosotros no podemos visualizar ese activo. Sabemos que nos pertenece, pero no podemos visualizar, no podemos tocarlo. Dentro de esos activos, los más comunes que encontramos son patentes, invenciones, registros de marca, ¿no? Que tienen un periodo de propiedad que le pertenece a la empresa, sabemos que nos pertenece, pero que nosotros no podemos visualizarlo, no podemos tocarlo. Entonces, tienen un valor, un valor activo para mi empresa, lo podemos transferir, lo podemos vender y se van a transformar en efectivo. Esto va a poder ingresar efectivo producto de esa venta que nosotros vamos a hacer de ese activo. Vamos a ir a lo que es la velocidad de combustión o un ratio de velocidad de combustión. ¿Qué va a hacer esto? Es uno de los ratios que vamos a utilizar para poder medir la rapidez con la que en la empresa nosotros gastamos el dinero. Es decir, con qué rapidez nosotros todo ese dinero que hemos ingresado a nuestras cuentas de caja y de bancos o de caja y de bancos, nosotros con qué rapidez todo ese dinero que tenemos en efectivo, toda la liquidez que hay en mi empresa, cómo es que la estamos gastando o estamos pagando ese dinero, si nosotros nos estamos quedando con liquidez o es que todo el dinero que nosotros ingresamos o cobramos automáticamente se está yendo para gastos y nos estamos quedando sin liquidez. Y ese ratio de velocidad de combustión de la empresa me va a permitir identificar si mi empresa está cobrando adecuadamente todas sus deudas que le tienen o sus cuentas por cobrar, o si por el contrario estamos cobrando todo, pero aún así no tenemos dinero para saldar todas las deudas y por eso es que tenemos una rápida velocidad de combustión, ¿no? Y estamos utilizando rápidamente todo el dinero dentro de la empresa. Vamos a ver a lo que es el capital.
El capital es el tercer elemento que tenemos dentro de toda la empresa. Hemos visto primero los activos, vamos con el capital, que está referido a todo el efectivo con el que se ha formado mi empresa, es decir, todo el capital social, ¿no es cierto?, que hemos visto dentro de la empresa, todo mi patrimonio que yo tengo de la empresa con el que nosotros hemos iniciado, hemos formado el negocio y ha permitido que nosotros podamos empezar y empiece sus actividades, sus operaciones en el mercado. Rutgel, te escucho. Levantaste la mano. Puedes activar tu micrófono para hacer tu pregunta. O la señorita Pérez, están con la mano levantada. Listo, parece que se les ha presionado el botón. Proseguimos entonces. Vamos a ver con lo que es el costo de bienes vendidos. Este costo de bienes vendidos o el costo de venta, que también es conocido para elaborar estados financieros, es la cantidad de dinero que nosotros como empresa gastamos para hacer la producción del bien o el servicio que vamos a comercializar, ¿no?, como empresa. La depreciación es todo el valor contable que nosotros disminuimos a un producto de su utilización, ¿no? Entonces, quiere decir, cualquier activo que tengamos en la empresa, ya sea tangible o intangible, sufre una depreciación, es decir, va disminuyendo su valor en el tiempo, de acuerdo a una tabla de depreciación que está manejada por SUNAT, que eso lo podemos verificar en su página. Entonces, ¿qué significa? No significa que mi activo está disminuyendo su valor en el mercado, sino que a nivel contable, nosotros utilizamos el valor de los activos para poder hacer frente a la parte fiscal, ¿no? Para poder tener acceso a una parte fiscal, a un descuento de tributación fiscal con la SUNAT. Pero estos activos, conforme van pasando el tiempo, para la SUNAT va disminuyendo el valor. Es decir, que disminuye el valor que nosotros podemos aplicar para poder disminuir los impuestos o la tributación fiscal que tenemos. Y esa disminución del valor es denominada o se conoce como lo que es la depreciación. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo lo aplicamos de acuerdo a lo que son asientos contables, la partida doble, la dinámica contable. El capital social. ¿Qué vamos a ver en el capital social? Va a ser toda la cantidad de dinero, ya sea dinero en efectivo que nosotros hemos invertido en la empresa, que es parte de mi empresa, ¿no es cierto?, con lo cual nosotros hemos elaborado la minuta para poder entrar en operación. Los gastos van a ser todas las compras que tengamos dentro de la empresa que tienen la intención o que la finalidad es que genere un ingreso. Hay que ver una diferencia entre lo que son gastos y son costos. El costo que hay dentro de una empresa va a ser aquello que yo no espero una retribución, es decir, no espero una ganancia, no espero una utilidad producto de ese costo. Quiere decir que una vez que yo he hecho ese desembolso de dinero, no lo he hecho como una inversión, no estoy esperando que tenga una utilidad, no lo voy a ver reinvertido en mi negocio. Mientras que el gasto va a ser todo lo contrario, va a ser ese desembolso de dinero, esa inversión que yo voy a hacer en la empresa y como finalidad lo voy a tener retribuido, es decir, me va a generar una utilidad. Como por ejemplo los gastos que tenemos los gastos de producción, los gastos en materias primas, los gastos en publicidades, que son inversiones que hacemos dentro de la empresa cuya intención o finalidad es que tengamos una utilidad producto de ese dinero que estamos desembolsando. Y vamos a ver lo que es el año fiscal, que es el periodo, ¿no? Un periodo que nosotros determinamos de acuerdo a la entidad que nos regula, que es la SUNAT, en el cual nosotros tenemos que realizar todas nuestras operaciones contables y regulamos todas las operaciones contables que vamos a utilizar. En este caso, para la SUNAT, nosotros utilizamos el año fiscal que está compuesto por 360 días.
Entonces, este periodo es el que se van a utilizar a nivel estándar para poder elaborar impuestos anuales, para poder elaborar nuestros estados de resultados, balances anuales, etc. Y toda la parte fiscal que nosotros tengamos que hacer, la vamos a hacer en base a un año fiscal, que es lo que determina de acuerdo a la entidad de SUNAT. Vamos a ver los GAP, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Como cualquier área que nosotros tengamos, en las que nos podamos desarrollar, existe determinada normativa. En este caso, la contabilidad está guiada por principios de contabilidad, que son 15, que los vamos a ver a posterior. Y estos principios nos van a normar cómo es que tenemos que desarrollar todas las actividades dentro de una empresa. Los pasivos, a diferencia de mis activos, que son aquellas, todo el efectivo, todo lo que yo puedo convertir en efectivo dentro de mi empresa producto de una transacción comercial, el pasivo van a ser toditas las deudas que yo tengo dentro de mi empresa. Es decir, todo lo que al momento de realizar la transacción tiene como objetivo una salida de efectivo de mi empresa. Y en este caso vamos a encontrar pasivos que tenemos en un corto plazo o pasivos que vamos a poder visualizar en un largo plazo. Corto plazo, menores a un año, y largo plazo cuando son mayores a un año. Los beneficios van a ser la diferencia o la resta que tenemos entre el total de ingresos, producto de las ventas que hemos hecho dentro de la empresa, menos nuestros costos de los bienes vendidos, ¿cierto? El costo de producción, los gastos de tributación, gastos financieros que nosotros tengamos dentro de la empresa, repartición de dividendos, y producto de ello tendremos un beneficio o utilidad neta que vamos a tener en la empresa, el cual puede ser utilizado para reinversión, para poder sumarlo a nuestro capital, para ingresarlo como activo para el siguiente periodo, dependiendo a la proyección que tengamos en el área contable, ¿no? De acuerdo al diagnóstico que se haya hecho en todo el periodo. Los ingresos van a ser, como su nombre lo indica, todo el dinero que nosotros estamos ingresando a la empresa producto de las ventas que hemos hecho del bien o del servicio que produce la organización. Y el margen bruto va a ser, al igual que el beneficio, todo aquel efectivo que tenemos en la empresa, producto de las ventas menos el costo de los bienes, pero expresado en términos porcentuales. Listo. Ya está. Entonces, vamos a ir a ver lo que son los principios contables o lo que eran los GAP, ¿no? Que son aquellas normativas que tenemos que seguir para poder desarrollar todo lo que es toda la función contable dentro de toda organización. Y se determinan los que tenemos que cumplir son 15 principios que van a guiar toda la elaboración de todos los documentos contables que hay en la empresa y los estados financieros o estados de resultados, y van a permitir que garanticemos que haya integridad dentro de la empresa, que tengamos información comparable, que toda nuestra información sea verídica, que sea correcta, que esté registrada adecuadamente. El primer principio es la equidad. Y este principio lo que nos va a decir es que nosotros, como el área contable, tenemos que diferenciar entre todos aquellos sesgos que puedan distorsionar la información financiera que hay en la empresa. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que cuando hagamos el registro de todas las operaciones, tenemos que ser imparciales, es decir, registrar las operaciones sin considerar algún sesgo o intereses personales del área contable o de la parte gerencial de la empresa o de los dueños de la empresa. Entonces, todas las operaciones se tienen que registrar siempre buscando que la información sea verídica y sea real, sin tener sesgos de información. La partida doble es ese principio que nos va a identificar que todo ingreso o todo movimiento que haya dentro de mi empresa tiene que tener siempre un doble efecto. Es decir, una compra que yo haga de mercadería en mi empresa, como producto tiene la salida del dinero y como ingreso va a tener el ingreso de la mercadería que yo estoy comprando. Si yo estoy haciendo una venta de un producto, entonces la partida doble
está enfocada al ingreso y la salida de producto de esa venta que estamos haciendo. En este caso, por la venta, lo que está ingresando es efectivo, ya sea en caja o en bancos, y lo que está saliendo es la mercadería o el producto final que nosotros estamos vendiendo. Entonces, cualquier operación comercial que haya o cualquier movimiento de recursos que haya dentro de mi empresa tiene que estar sustentado mediante una partida doble y un efecto de ingreso de alguna partida y de salida de una partida. Lo que vamos a conocer como el debe cuando es el ingreso y el haber cuando se trata de la salida de una cuenta, para mantener siempre el equilibrio dentro de toda la empresa. El principio de ente va a ser que todas las empresas u organizaciones siempre son tratadas como unidades independientes. Quiere decir que lo que pasa a nivel contable en una empresa A no es igual o no va a ser similar a lo que pase en otra empresa B. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen naturalezas distintas, situaciones diferentes, van a tener registros o movimientos totalmente distintos, que eso va a hacer que cada parte contable sea única y diferente de todas las empresas que nosotros vayamos a conocer o a manejar. El principio de bien económico nos indica que hay elementos dentro de los elementos que conforman la parte contable de toda empresa, siempre tienen una representación financiera. Quiere decir que todo recurso, como el área contable, lo expresamos de forma cuantitativa, es decir, lo expresamos de forma numérica. Y esta representación de forma numérica de cualquier recurso siempre va a contribuir o bien a generar ingresos dentro de la empresa, o bien a generar un gasto dentro de la empresa. El principio de la moneda de común denominador, que nos indica que cuando todos nosotros dejamos todo el registro de todas las operaciones dentro de mi empresa, tenemos que utilizar una misma moneda. Es decir, ¿para qué? Para que todos los registros, los estados, los reportes puedan ser de fácil comparación. No es ideal que nosotros registremos, por ejemplo, nuestro libro de compras en moneda nacional, mientras que nuestro libro de ventas lo registremos en dólares. ¿Es posible que lo hagamos? Sí, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el momento de hacer nosotros nuestros balances, nuestros reportes, va a dificultar que nosotros podamos hacer una comparación entre lo que estamos ingresando a la empresa o el dinero que está ingresando y el dinero que está saliendo. Y lo que va a ocasionar es que retrasemos la elaboración de estos reportes y que puedan haber posibles confusiones o errores. El principio de empresa en marcha nos va a indicar que a nivel contable se presume que todas las empresas siempre tienen un futuro previsible. Es decir, cuando hacemos la operación contable de una empresa, lo hacemos porque la empresa está en marcha, es decir, está operando dentro del mercado, se encuentra posicionada en el mercado. No es lo ideal que hagamos reportes financieros, estados de resultados, que hagamos toda la parte contable de una empresa que sabemos que se está yendo o que está en quiebra y que está a punto de cerrar. ¿Por qué? Porque lo ideal es, o de lo que se encarga la parte contable, es de garantizar que las empresas tengan liquidez, que la empresa se encuentre posicionada en el mercado, que la empresa esté con rentabilidad. Entonces, por lo tanto, garantizamos que si tenemos un área contable, la empresa se encuentra en marcha, o sea, se encuentra posicionada, se encuentra con rentabilidad. La evaluación al costo indica que la parte contable registra siempre cualquier activo que vamos a ingresar o que vaya a salir de la empresa a su costo histórico, es decir, en el valor en el que ha sido adquirido o consumido en el momento. Por eso es importante que todos los registros se hagan de forma ordenada, es decir, en el momento que están ocurriendo. ¿Para qué? Para que el valor que yo estoy registrando, producto de una venta o de una compra, se registre en el momento. Si nosotros hacemos el registro, hacemos una venta hoy día, posiblemente hacemos en dólares, para que hagamos el ejemplo más dinámico. Si hacemos una venta en dólares al día de hoy, y yo me olvidé de registrar esa compra y la voy a registrar el día de mañana o pasado mañana, no voy a considerar el tipo de cambio del día que estoy registrando, sino del día en el que he hecho la compra. Entonces, ¿para qué? Para garantizar y para poder registrar adecuadamente cuál es el dinero o cuál es el activo específico que esté ingresando. El periodo nos indica que toda entidad siempre está dividida o la parte contable siempre se ha realizado por periodos, es decir, no hemos esperado a que
culmine todo el año para poder realizar recién todita la evaluación o todito nuestros estados financieros, sino que hemos registrado ya por periodos, lo que garantiza que toda la información ya está correcta y no hay errores, ¿no? Dentro de todo el registro. El devengado nos indica que, o el principio de devengado, que todos los ingresos y los gastos dentro de mi periodo se han generado, se reconocen, es decir, nosotros los registramos en el periodo cuando se hace el cobro o se hace el pago. Es decir, no se registra antes de realizar el cobro. No podemos registrar un ingreso como cancelado antes de que nos hayan pagado. Es decir, se registrará como una cuenta por pagar y recién se pasará o se eliminará de las cuentas por pagar cuando se registre recién su pago. El principio de objetividad se basa en toda la parte de que todas nuestras operaciones contables o todos los movimientos de recursos que haya dentro de una empresa tienen que tener un documento sustentatorio, es decir, tiene que haber evidencia que verifique que realmente esa operación o esa transacción, ese hecho se ha llevado a cabo y que no está sujeta a ningún sesgo y no tiene ninguna interpretación o no tiene ningún interés personal por el que se tenga que registrar. El principio de realización nos va a indicar cómo es que los ingresos se reconocen, es decir, que todo ingreso, todo dinero que nosotros vayamos a registrar dentro de la empresa se va a reconocer, se va a registrar en el momento que hemos ya completado nuestro proceso de venta. Por lo tanto, no vamos a registrar un ingreso antes de que nos paguen o que ingrese realmente el efectivo. Se tendrá que registrar primero como una cuenta por cobrar, en el caso de que tengamos operaciones al crédito, y recién cuando ingrese el efectivo se procederá a registrar el ingreso como tal dentro de la empresa. El principio de prudencia nos va a indicar que tenemos que tener un juicio cauteloso, es decir, que tenemos que ser bien cautos al momento de preparar nuestros estados financieros, sin tener que eliminar algún sesgo de información que pueda producir una pérdida, de repente eliminar información que identifique que tenemos cuentas que no nos van a pagar y por eso tenemos utilidades en negativo. Entonces tenemos que utilizar o elaborar siempre nuestros estados financieros con información real, sin alterar ningún tipo de información que pueda afectar a las posibles proyecciones o a las decisiones que vayan a tomar las otras áreas que tengan acceso a estos estados financieros. El principio de uniformidad nos va a decir que siempre tenemos que utilizar el mismo método. Quiere decir, si yo estoy utilizando hoy día una herramienta contable que he determinado que me ayuda a poder hacer el registro de todas las operaciones, entonces tendré que seguir con ese mismo método, con las mismas políticas contables que hay dentro de mi empresa para evitar errores, para evitar que hayan registros erróneos, que no se pueda comparar bien la información que estamos registrando y que todos nuestros estados están elaborados correctamente y con los mismos métodos. El principio de significación se refiere a que toda la información que elaboramos en la parte contable tiene que ser revelada de acuerdo a la importancia o solamente a la parte o a las áreas que requieren conocer esta información. En todo caso, se refiere que si nosotros tenemos una empresa que tiene o que elabora estados financieros, estos estados financieros no pueden estar al acceso o al libre acceso de cualquier tipo o al público en general, ¿no? Dependerá de la naturaleza de mi empresa. Si soy una empresa que estoy sujeta, por ejemplo, las empresas que sí les conviene hacer esta divulgación de esos estados financieros son aquellas empresas que cotizan en la bolsa. Y a ellos sí les conviene que estos estados financieros estén a la mano y estén dispuestos a que el público los pueda leer, porque su finalidad es que puedan conseguir mayores inversores, que puedan invertir en acciones. Mientras que si soy una empresa pequeña que recién estoy posicionándome en el mercado, esta información de la utilidad, la rentabilidad que yo estoy obteniendo con el negocio, no es conveniente que nosotros la pongamos a libre disposición del público, ¿no? Tendrá que ser manejada de forma confidencial con las áreas correspondientes. Y el principio de exposición, que nos indica que existen algunos hechos significativos
tenemos que identificar dentro de los estados financieros, es decir, que tenemos que presentarlos de forma clara, comprensibles al momento de hacer nuestros reportes, nuestra divulgación de información a la parte de gerencia, administración, ventas o al área que solicite esta información. Tendremos que consolidar esa información que estamos elaborando para que pueda ser presentada de forma significativa, solo información más relevante y que pueda ser entendida por todas las personas que tienen acceso a este tipo de información. Listo. Entonces, hasta allí hemos visto todo lo que es la parte teórica de la contabilidad, lo que nos va a poder ayudar a entender, lo que vamos a ir desarrollando en las sesiones posteriores. Y vamos a ver un poco de lo que son algunas normas contables que vemos actualmente en Perú, que son las NIF y las NIC. Estas normas de contabilidad, o NIF, que son las normas internacionales financieras y las normas internacionales de contabilidad, se manejan a nivel internacional y han sido adoptadas también por Perú mediante un decreto legislativo, el 1438. ¿Qué permite este decreto? Que nosotros podamos regular a todas las entidades que elaboran estados financieros y que están reguladas por SUNAT para que puedan utilizar o puedan elaborar adecuadamente y manejar adecuadamente todo el registro de toda la información contable que hay dentro de esa empresa, mediante una determinada normativa. Existen determinados estándares que tienen que manejar. Todas las empresas están sujetas a ello y vamos a ver en un momento cuáles para cuáles son opcionales y para cuáles sí son necesariamente obligatorias, ¿no? Actualmente, en Perú nosotros manejamos solo lo que son las NIF. Las NIC han sido adoptadas o las ha adoptado las partes de las NIF como una sola normativa. Quiere decir que utilizamos las normativas financieras y nos valemos de algunas normativas internacionales de contabilidad, nos valemos de las NIC para poder mejorar la parte de la elaboración de estados financieros. Entonces, hay algunas diferencias que podemos visualizar entre las NIC y las NIF. Ambas son relacionadas a la parte contable, las NIF a la parte de información financiera, mientras que las NIC a la parte netamente de la contabilidad. Como mencioné, las NIF han adoptado las normas de contabilidad y actualmente las encontramos en un solo compendio que involucra las NIF y se vale de algunas NIC para poder regular la información financiera. Entonces, dentro de las NIF lo que vamos a encontrar es normas que nos van a ayudar a regular cómo preparamos, cómo presentamos los estados de resultados, cómo visualizamos los hechos económicos que hay dentro de una empresa. Es decir, todas las transacciones o movimientos de recursos que hay dentro de mi empresa. Nos van a permitir visualizar cómo es que los estados financieros tienen que utilizar la información para tener estados financieros comparables, para que la información sea transparente, para que tengamos información veraz y que sea objetiva. Y el principal propósito es que tengamos siempre información financiera homogénea, es decir, que la información que yo obtenga de un departamento no sea diferente a la que yo obtenga de otro, que todos tengan la misma estructura, que utilicen o consideren los mismos gastos, los mismos conceptos para que podamos comparar fácilmente las empresas que están en los mismos rubros, en los mismos sectores, y a partir de ello podamos elaborar otro tipo de estadísticas, ¿no? A nivel nacional. Estas NIF están utilizadas a nivel mundial en 75 países y son una serie de normas legales, ¿no? Que nos permiten no solamente tener información comparable en un solo país, sino a nivel mundial, que podamos comparar estados financieros de diferentes empresas y a partir de eso también podamos tomar decisiones, ¿no? Que pues, les están funcionando a otras empresas de similar naturaleza en la que nosotros trabajamos y a partir de ello podamos mejorar, ¿no? la operación en la empresa o en la entidad en la que nosotros nos encontramos. Entonces se van a encargar de regular, ¿no? Cómo nosotros presentamos y preparamos todos estos hechos económicos o todas las transacciones que hay dentro de una empresa. Y para hacer toda esa preparación y como si mi presentación de todos nuestros hechos económicos, nos vamos a valer de las NIC dentro de todo este compendio. Y estas NIC, ¿qué cosa nos van a decir?
nos van a indicar cómo es que nosotros regulamos la información dentro de los estados financieros. Es decir, cómo es que identificamos qué información se registra, qué información no es aplicable a la empresa, cómo se está registrando la información, si se están aplicando las cuentas correctas o no, si estamos aplicando correctamente la dinámica contable, la partida doble y los 15 principios que hemos mencionado. Y a partir de ello, con la correcta aplicación de estos principios y de todas estas normativas, nos va a permitir que nosotros comparemos adecuadamente estos estados financieros a nivel mundial, ¿no? Con todos los que utilizamos estas normas internacionales financieras y contables. Y va a ser más difícil que al momento de hacer las regulaciones por parte de las entidades como son SUNAT, puede haber engaños o puedan haber algunos trucos financieros o artificios, ¿no? Que posiblemente podamos utilizar. Entonces, con el uso de estas normativas, lo que nos va a permitir es que podamos disminuir ese sesgo de algunos artificios que podamos utilizar para reducir escudos fiscales, créditos, tributos, para evadir algunos registros, algunas operaciones, etc. Y eso nos va a permitir que nosotros tengamos más transparencia en la empresa, que la empresa pueda tener información real, que podamos trabajar con proyecciones y que elaboremos estados que realmente nos ayuden a la toma de decisiones dentro de toda nuestra empresa. Entonces, estas NIF, que involucran también las NIC a nivel nacional, al año 2022 tenemos algunas normativas, ¿no? Entonces, las NIF de forma completa, o sea, toda la normativa se van a aplicar de forma completa a aquellas empresas que tienen más de 2.300 UIT, es decir, más de 10.580.000. Entonces, mientras que sus ingresos superen estas 2.300 UITs en 2 ejercicios consecutivos, es decir, 2 periodos fiscales o 2 años fiscales seguidos, este uso tiene que ser obligatorio. Es decir, si ya 2 veces o 2 años seguidos tuve estos ingresos, superé estos ingresos, necesariamente tengo que utilizar obligatoriamente las NIF. Mientras que si solamente he superado en un año y el otro año no tengo ingresos menores, tengo la opción de utilizar las NIF de forma completa, como si deseo también no utilizarlas de forma completa y utilizar aquellas que solo son aplicadas para las pymes. En el caso de las NIF para pymes, se aplican de forma obligatoria cuando los ingresos superan las 150 UITs, mientras que son de uso opcional cuando en el ejercicio anterior, en un periodo anterior, no se ha superado, ¿no? Las 2.300 UITs. Listo, entonces, y hay algunas normas emitidas, ¿no? Por el CNC. En el caso de las empresas que tienen menos de 150 UITs, o sea, las empresas desde la micro, mediana empresa, podemos utilizar las NIF, ¿no? Aplicadas para pymes, ¿no? Son de uso opcional y lo recomendable es que puedan utilizarlas porque les va a ayudar a que puedan consolidarse, para que puedan utilizar adecuadamente el registro de todas estas operaciones y puedan tener puedan garantizar rentabilidad, ¿no? En todas las operaciones dentro de la empresa y que el área contable se desarrolle adecuadamente. Entonces, hemos visto que estas NIF tienen 5 partes, ¿no? Que nos van a ayudar, o a modo de resumen, las NIF se van a aplicar en 5 puntos especiales. Lo primero es que nos va a ayudar a tener resultados integrales dentro de la empresa, identificar adecuadamente los ingresos, los gastos que estamos teniendo, las ganancias, si tenemos pérdidas, el porcentaje, la rentabilidad que tenemos dentro de la empresa. Lo segundo, nos va a ayudar también a identificar todo el cambio o variaciones que podamos tener en el área de patrimonio o capital que hay dentro de mi empresa, cómo están yendo nuestros dividendos, cómo estamos repartiéndolos, si estamos teniendo una adecuada repartición o no, los resultados, cambios en políticas de nuestro patrimonio que tenemos que tener y algunas correcciones o ajustes, ¿no? Al finalizar cada periodo contable. Tercer paso tercer punto es que nos va a ayudar a tener lo que son las notas a estados financieros. ¿Qué son estas notas? Son algunas aclaraciones, ¿no?
o glosas que podemos añadir a estos reportes o documentos contables que van a permitir que nosotros o la entidad que está haciendo la regulación o la persona que quiere leer estos estados financieros pueda entender adecuadamente lo que está pasando dentro de este reporte y le podamos dar mayores luces o alguna información adicional a lo que ellos pueden visualizar dentro de este reporte. El cuarto punto es que nos va a permitir un adecuado flujo de todo el efectivo que hay dentro de toda la organización, ya sea en el efectivo dedicado a lo que son operaciones, cómo se está moviendo todo el efectivo dedicado a lo que es inversión y cómo se mueve también todos nuestros activos dedicados a lo que son financiamiento de terceros, ya sean internos o externos. Y como quinto punto, estas NIF también nos van a ayudar a poder identificar o saber cuál es la situación financiera de la empresa, teniendo en cuenta nuestros tres elementos que componen la empresa: nuestros activos, nuestros pasivos y el patrimonio neto. Entonces, es importante porque como podemos visualizar, estas normas internacionales financieras y contables no solamente están enfocadas a mejorar o elaborar bien nuestros estados financieros, sino que nos van a permitir visualizar desde cuáles son los resultados o la utilidad que tenemos en la empresa hasta poder saber cómo estamos moviendo el dinero, para poder identificar o darle mayores luces a las personas que quieren leer estos estados financieros, poner una glosa en estos estados financieros, identificar cómo estamos moviendo nuestro patrimonio y cómo está nuestra situación financiera en general. Entonces, hasta allí, con eso estaríamos terminando nuestra primera sesión. Me dice Cristel, conjunto de reglas para presentar los estados financieros en la empresa. Sí, eso correctamente es nuestra SNIF y nuestras NICs, son todas esas normas que hemos adoptado, ¿no? Producto de que se aplican a nivel internacional para que nosotros podamos elaborar adecuadamente, ¿no? Toda la información, todo el área contable que esté de acuerdo a los principios contables que ya hemos mencionado y que también nos permitan compararlos, ¿no? Con otras empresas, ya sean de similar naturaleza en la que trabajamos o que podamos analizar, ¿no? Si tenemos otra consulta, claro, a veces hay competencias. Claro, lo que pasa es que a nivel empresarial, cuando nosotros nos desarrollamos en una empresa, especialmente cuando recién entramos al mercado, es importante conocer, ¿no? Cómo están desarrollándose otras empresas de similar naturaleza para que nosotros podamos aplicar esas estrategias que están haciendo producto y que les han funcionado para que sus estados financieros sean rentables. Entonces, es importante que yo analice primero o vea el panorama de otras empresas de la competencia para que eso también me ayude a mí a posicionar mi empresa. Janet, ¿algún material contable? El material que les está proporcionando ITEC es el material que estamos utilizando. En el caso de que deseen ustedes utilizar algún libro o alguna bibliografía, pueden utilizar el libro de contabilidad básica, que es el que voy a utilizar para estas dos primeras sesiones, de Nazaret Velázquez, el libro de contabilidad básica de Nazaret Velázquez, que es un libro actualizado de reciente edición. Entonces, si lo pueden utilizar, yo les voy a dejar el autor en el chat para que lo puedan descargar. Está de libre disposición para que lo puedan descargar en las plataformas en Google. Entonces, lo pueden utilizar. Lo voy a dejar. Es Contabilidad Básica 1 de Nazaret Velázquez. Ahí está. Es el libro, lo pueden buscar con el título y con la autora y automáticamente los va a redirigir para que lo puedan descargar porque es de libre disposición. ¿Tendríamos alguna otra consulta? Si no, en todo caso, para darle paso a Frank para que pueda realizar la actividad final que estaba comentando. Ah, ya, Salomé, la UIT es una unidad impositiva tributaria. Eso significa la UIT.
que es un valor, ¿no es cierto?, que nosotros, que es establecido por las entidades tributarias financieras en Perú para que nos puedan determinar el pago de impuestos, pagos de infracciones, de multas y otros aspectos tributarios, ¿no? Es un monto que nos indica para que nosotros podamos identificar, ¿no? Cuál es el porcentaje de multas, tributos y otros pagos que tenemos que hacer a nivel fiscal. Va cambiando anualmente. Sí, la parte grabada lo va a subir, lo van a subir en la plataforma. Fran, me imagino que ya se los va a proporcionar por el chat y les va a indicar el enlace. No te preocupes.